Bueno, hemos llegado al final de las clases sobre metales, nos queda esta clase y después la clase de corrosión, que no es, o sea, no es exactamente sobre metales, sino sobre procesos que le ocurren a los metales, más que, o sea, siempre, y cuando son usados como materiales, son procesos que cobran bastante importancia, claramente, porque nadie quiere, todos queremos un material ideal que me sirva para todo lo que yo quiero y que además que no se me haga pelota, o sea, que dure para siempre. Y no es la idea, o sea, tenemos que ser conscientes y más que nada en nuestro país, porque en nuestro país hay poca conciencia de una palabrita que es vital para cuando uno habla de materiales, que es mantenimiento. O sea, nada es mágico, los materiales no duran para siempre y hay que hacer mantenimiento. Entonces, también esa es otra punta donde entramos los químicos, porque el mantenimiento muchas veces es encontrar una manera de revertir una reacción química, hacerla más lenta o hacer otra reacción química que contrarreste lo que está pasando. Entonces, eso es algo que acá en Uruguay no se utiliza. De hecho, yo he hablado con gente de otros países, o sea, o gente que es uruguaya pero que ha ido a trabajar a otros lugares. O sea, yo estuve organizando un curso en que tuve contacto con muchos arquitectos y también con ingenieros. Y un ingeniero que está casado con una química, compañía de media generación, me comentaba que en realidad él trabajó en Dubái y en Holanda, un ingeniero civil, o sea, el tipo estaba despegado, o sea, imagínense un tipo que estuvo haciendo obras gigantescas en Emiratos Árabes. Es como que uno pierde de vista la escala, pero es enorme, o sea, manejan otras cantidades, otros conceptos, y dice que o sea, obviamente los árabes no hacían las obras, los árabes simplemente llevaban a cabo obras que se venían planificadas desde Europa, pero venía el plan de mantenimiento, o sea, no solamente el plan de obra con todo lo que tenían que usar, la materia prima, cuántos obreros, en cuántos días lo tenían que hacer y con qué maquinaria, sino que además venía el plan de mantenimiento, todo paso por paso, cómo se mantenía la estructura y cómo se hacía cada cosa, con qué materiales y qué tipo de cosas se iban a utilizar. Eso acá en Uruguay es impensable, pero yo creo que los químicos tenemos una punta importante ahí, tenemos que hacernos valer y como que hacer que la gente concientice que es importante el tema del mantenimiento. Además, hoy en día como que está cobrando más valor eso, el tema del reciclaje, la recirculación de las cosas, o sea que no es uso y tiro, que fue como fue hasta hace unos pocos años. Ahora las cosas se intentan reparar y bueno, justamente ahí es que venimos nosotros. Bien, y bueno, vamos a empezar hoy por la clase de aceros. Aceros, como sólidos inorgánicos, obviamente, son de los que resultan más llamativos por excelencia porque están en todas partes, nos rodean en todos lados. O sea, tenemos aceros en las estructuras de los edificios, aunque las vemos de hormigón, adentro del hormigón hay acero. Los puentes tienen estructuras de acero. Los puentes colgantes, que se ven preciosos, tienen hilos, ¿sí? Esos hilos tensores que están hechos de acero. Hay algunos hoy en día que son poliméricos, pero no en nuestro país, la mayoría de las cosas son de acero. Después, yo qué sé, las ollas en las que cocinamos en nuestras casas son de acero inoxidable, pero sigue siendo acero. Los marcos de las ventanas de los edificios, hasta hace muy poco eran de acero. Hoy en día son de aluminio, que son más livianas y resisten la corrosión, pero se hacían de acero hasta hace muy poco. Y hay un sinfín de cosas más que están hechas de acero. Entonces está muy bueno como que sumergirnos un poquito en este mundo y ver los diferentes tipos de acero que tenemos, porque cuando hablamos de aceros no es todo lo mismo. Tenemos aceros al carbono, aceros de bajo carbono, acero inoxidable, que son aceros que tienen además en su composición otros metales. Y bueno, todo eso, el gran mundo de los aceros, puede llegar a ser apasionante, puede llegar a ser de miedo cuando uno se mete en los diagramas de fase, que lo vamos a hacer hoy, tranquilos, pero es tremendo, porque vamos a ver una partecita sola del diagrama de fase de los aceros, entonces bueno, y van a ver que da para muchísimo más. Es enorme el tema, y bueno, está bueno que, por lo menos en estas clases de sólidos, que es una asignatura que se encarga de los sólidos inorgánicos, dediquemos una clase al sólido inorgánico por excelencia en lo que ha sido la historia de la humanidad. Bien, ¿cómo preparamos el acero? ¿Qué es el acero? ¿Ah? Habíamos visto que era hierro con carbono, ¿ah?
pero también habíamos dicho que era hierro con bajo contenido de carbono, porque no se trata de decir, bueno, yo agarré hierro, le encajé un montón de carbono y me quedó un material súper quebradizo, duro, que no es maleable, entonces no es esa la idea. La idea es que realmente el acero es un material que tiene que tener cierta ductilidad, que me tiene que permitir, ¿sí?, forjarlo, darle forma, producir diferentes piezas, pero a su vez tiene que ser resistente, resistente a la tensión, a la compresión, algunos a la corrosión, que serán los aceros inoxidables. Entonces vamos a ver un poquito cómo se hacen. Hay una frase, ¿sí?, que se usaba hasta hace poco, que en realidad el avance tecnológico de una civilización se podía medir según la cantidad de acero que producía. Eso uno le dice, ¡pah, qué impresionante! Lo vemos desde el punto de vista de Uruguay y nos queremos matar. ¿Qué avance tecnológico tiene Uruguay? ¿Cuánto acero produce? ¿Tienen idea? No, ni idea. ¿Produce acero Uruguay? No. Exactamente. Uruguay no tiene industria siderúrgica. Uruguay no produce acero, Uruguay compra el acero. De hecho, hubo todo un lío, o sea, no sé si se acuerdan, ustedes eran medio chicos, porque hace como 10 años que fue eso, pero igualmente sigue hasta hoy el tema de Aratirí. Aratirí, la empresa que se quería poner a extraer hierro, porque hay hierro en todo el suelo, en toda la tierra, pero en Uruguay hay yacimientos de hierro importantes que podrían permitir extraer el hierro y poner una industria siderúrgica. Y ahí hubo todo un tema de los permisos y yo qué sé, bueno, y se echó para atrás. Aratirí decidió retirar su inversión. Pero eso es una medida del avance tecnológico de Uruguay, porque Uruguay, al no tener industria siderúrgica, es complejo medir el desarrollo industrial, porque en realidad todos los aceros que se utilizan se compran afuera. Obviamente tenemos el gran productor de acero del mundo al lado. Nuestro vecino, Brasil, es el primer productor de hierro y acero en el mundo. Entonces eso nos brinda también una posición estratégica. Uruguay no tendrá industria siderúrgica, pero Brasil, que está arriba, la tiene, y obviamente comprarla a Brasil no nos sale caro. Bien, la industria siderúrgica lo que lleva son estos hornos, que se llaman altos hornos. Un alto horno es un horno que tiene una chimenea muy grande, y en este horno la temperatura que se alcanza para fundir el hierro, o sea, es mucha, o sea, soporta una temperatura mayor a 1500 seguro. Y bueno, ¿qué es lo que hay en el horno? Obviamente la parte del horno, uno dice, pero el horno es enorme y lo que se usa en el horno es lo de abajo. Sí, por supuesto, la parte que está en uso en el horno es la parte de acá, en que vamos a tener, con la alta temperatura obtenemos una masa fundida. El horno se va a alimentar de un mineral de hierro, un fundente, que son otras sales que lo que hacen es bajar un poquito el punto de fusión, y carbón de coque. Se mete todo junto, no es como esos hornos que uno está acostumbrado a ver, de que el fuego con carbón está abajo y hay una separación entre donde está el fuego y lo que ponemos en el horno, como cuando hacemos la fundición de cobre, por ejemplo. Pones el cobre como una especie de crisol. En cambio acá no, acá se pone todo junto. El hierro, el mineral de hierro con el carbón de coque y el fundete, todo acá. Entonces se forma una cosa que se va a llamar arrabio, y una cosita que queda flotando, que es lo que no es importante para nosotros, o sea, todo lo que no me sirve, el resto del mineral que no me importa, el resto de las sales fundentes, que va a salir por el costado. Eso que flota se llama escoria, y se separa por flotación. Y luego el arrabio es extraído, ¿tá? Acá está puesto como que se extraen con una especie de portachadas, pero no tiene por qué ser así. O sea, de hecho hay algunos hoy en día que son industrias continuas, ¿tá? Pero se saca el arrabio, y el arrabio puede tener dos usos. Ese arrabio puede bien hacerse lingote, o sea, manufacturar lingotes de arrabio, o sea, se vuelca en moldecitos y se hacen lo que se llaman lingotes de arrabio, y esos lingotes de arrabio luego se van a mezclar con piedra caliza y coque, o sea, carbón de coque, ¿ah? Y piedra caliza en otro horno que se llama horno cubilote, y en este horno lo que se va a hacer es volver a fundir este material, que se le agregó más carbón para darle temperatura y además para agregarle más contenido de carbón al hierro, y se va a obtener lo que se llama
la colada de hierro o fundición de hierro. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada, las fundiciones que yo les mostré, las fundiciones de hierro. Bueno, se sacan directamente y se ponen en moldes y se saca este hierro, que es un hierro con alto contenido de carbono y que en realidad tiene unas propiedades que capaz que no son tan buenas como las del acero, pero para los usos que se le dan está bien. Yo qué sé, la planchita, ustedes vieron, tienen en su casa plancha de churrascos o algo así de hierro, o los calderos, que no es común, ya brujas no quedan, o sea, calderos no hay de bruja en las casas, pero esos calderitos que hay como de hierro, o sea, justamente están hechos con fundición de hierro. Después, el arrabio también puede pasar, ¿sí? En esto que se llama torpedo, me encanta el nombre, esto está buenísimo, se pasa para otro horno, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esto lleva el arrabio fundido, y esto como que mantiene la temperatura, se le agrega un poco de chatarra de hierro, que también se va a fundir acá, y en este horno, que es un convertidor, porque no es solamente el objetivo calentar en este horno, sino que también es hacer barbotar oxígeno. Si se fijan en el dibujito, hay como unas burbujitas de oxígeno que están barbotando en el hierro fundido. Qué hermoso debe ser ver eso, ¿no? Burbujas de oxígeno saliendo de una masa fundida de hierro, color así, o sea, que está iridiscente, ya tornada al blanco. Impresionante. Entonces acá esto, ¿sí? O sea, que se da una reacción química aquí, en donde lo que va a tener lugar es que el oxígeno va a reaccionar con el carbono, que no queremos que esté más ahí, o sea, queremos que el contenido de carbono sea muy bajo. Entonces vamos a hacer reaccionar el oxígeno con el carbono, que está formando parte del hierro, ahí como disuelto en el hierro si se quiere, y entonces va a pasar ese carbono a dióxido de carbono. O sea, reacción típica que todos conocemos, y entonces al eliminarse el carbono, obtenemos un contenido bajo de carbono, se deja, o sea, no se elimina totalmente el carbono, no se obtiene hierro solo, se deja un bajo porcentaje de carbono, y lo que sale de este horno convertidor va a ser acero. El acero, a su vez, pasa a un horno eléctrico, que es un horno de afino, o sea, de purificación, si se quiere, o sea, se vuelve a fundir, el acero es como que se vuelve a fundir varias veces, ¿no? Se vuelve a fundir, pero esta vez la fusión va a ser una fusión más controlada, va a ser un horno eléctrico, no se le va a introducir más carbono, al contrario, y lo que se saca de acá va a estar moldeado en lingotes de acero para después manufacturar lo que uno quiera, ¿sí? ¿Más o menos claro? No contestan. Sí, claro. Bien, bien. Sí. Me encanta porque cuando yo digo no contestan, ahí me tiran un sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Obviamente nos acordamos de la clase pasada, o la anterior, no me acuerdo, la anterior creo que fue, en que vimos las formas alotrópicas del hierro, ¿se acuerdan? ¿Qué teníamos? Fue la clase pasada, lo volvimos a nombrar también, cuando vimos el diagrama de fase del hierro. ¿Qué tenemos? La alfa ferrita o ferrita alfa, que es una estructura de hierro cúbica centrada en el cuerpo, y acá les doy, si es cúbica, les doy el parámetro A del cubo, o sea, cuánto vale el lado del cubo, 2,8 Armstrong, casi 2,9, pero 2,87 pongámosle. Después teníamos la austenita gamma, que es la estructura del hierro que es cúbica compacta, y que va a ser, por lo tanto, la estructura que resulta más maleable, ¿se acuerdan que eso lo vimos en las otras clases? Que la estructura cúbica compacta permite mayor deslizamiento de planos y por lo tanto genera mayor maleabilidad en el material. Y después tenemos otra estructura que es la ferrita gamma. La ferrita gamma es una estructura de hierro también cúbica centrada, al igual que la alfa, pero, de un tamaño de celda un poco mayor. ¿Está? ¿Por qué les digo los tamaños de celda? Porque es importante, porque yo en estas estructuras quiero meter carbonos adentro, ¿sí? de la estructura cristalina del hierro. Entonces lo que me importa es el tamaño de esas estructuras para ver cuánto entra. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que tenemos ferrita alfa, ferrita delta y austenita gamma. Ahora, me está faltando una letra griega, ¿qué pasó? Ahora les voy a contar.
porque a mí me llamaba la atención hasta que lo leí. Este es el diagrama de fases que ya lo habíamos visto la otra vez, en que vemos todas las formas, ferrita alfa, austenita gamma y ferrita delta antes de pasar al estado líquido. Si nos paramos en esta línea de una atmósfera, ¿sí? Vemos que si partimos de temperatura ambiente, tenemos una zona que va desde 0 Kelvin más o menos hasta esta temperatura, que es más o menos 912, ¿sí? Grados Celsius, en que tenemos la ferrita alfa. Después tenemos la austenita gamma, que va de 912 a 1394 grados, y luego otra vez la ferrita delta. Ahora, la forma beta del hierro, o sea, la ferrita beta, si se quiere, en realidad se pensó que se obtenía, ¿sí?, cuando se produce a temperaturas moderadas, cuando uno empieza a calentar a partir de la ferrita alfa, más o menos a 700 y pocos grados, se produce una transición en la que el hierro deja de ser ferromagnético. O sea, pierde las propiedades magnéticas. Obviamente porque está, ¿cómo es que se dice? Está casi disuelto, o sea, está diferente, o sea, se reorganiza y pasa a ser paramagnético. ¿Qué pasa? Se pensó que era una transición de fase, pero después se descubrió que no, que era simplemente que se desordenaba el material. Entonces, a esa fase que no era magnética, se le llamó ferrita beta, pero cuando se descubrió que en realidad era la misma estructura que la ferrita alfa, se dejó, o sea, quedó esa nomenclatura de lado y por lo tanto hablamos de la ferrita alfa y pasamos directamente a la austenita gamma y después a la ferrita delta. Por eso no hay betas en el hierro. No es que uno se equivocó y hay algo que no les estoy contando. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en estas estructuras? El carbono intersticial. Acuérdense que siempre el carbono está intersticial en los aceros, porque la diferencia de tamaños hace que no pueda ser sustitucional. Provocaría unas distorsiones enormes en la red, así que eso no va a pasar. Bueno, tenemos el carbono en huecos octaédricos en la austenita. ¿Se acuerdan que yo les decía la austenita es la más maleable? Ocupa el carbono los huecos octaédricos. Hay muchos huecos octaédricos en la austenita, lo sabemos. ¿Tá? ¿Se acuerdan que hay igual número de huecos octaédricos que números de carbonos por celda de unidad? Número de hierros, digo, por celda de unidad. Así que eso da la posibilidad de poner un contenido de carbono alto. No va a ser tan alto que sea 1:1 con el hierro, porque si no la estructura no soportaría tanto contenido de carbono, pero la estructura, aparte de una estructura un poco más amplia, va a permitir, ¿sí?, que se pueda alojar bastante carbono allí. Y después en los huecos tetraédricos de la ferrita, lo que vemos es que se va a ocupar, ¿sí?, el hueco tetraédrico con los átomos de carbono, como está aquí, pero el hecho de tener el átomo de carbono va a producir una distorsión tetragonal. Ven que acá tenemos un cubito perfecto, este que está acá, y ya cuando ponemos el carbono adentro, se ve que no es un cubo, ¿verdad? Es un prisma. ¿Por qué? Porque el carbono produce una distorsión tetragonal. Bien. Entonces, la solubilidad va a depender de la estructura, como yo les decía. ¿Cuánto carbono puedo disolver yo? Las diferentes estructuras va a depender de los parámetros estructurales. Por ejemplo, la ferrita alfa va a permitir un contenido máximo de carbono de 0,025%. ¿Tá? Esta es la temperatura, ¿sí?, máxima a la que yo puedo tener este contenido, 723 grados Celsius. Luego tenemos la austenita gamma, que el contenido máximo de carbono va a ser de 2,11%, mucho más. O sea, miren esto, de 0,025 a 2,1, 2,11. A una temperatura bastante más alta, porque en el diagrama de fases, si se acuerdan, la austenita estaba por encima, ¿sí?, de 912 grados, pero igualmente vamos a tener un contenido muy alto, ¿sí?, en la austenita. Y la ferrita delta va a tener un contenido máximo de carbono de 0,1%, mayor que la ferrita alfa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que los parámetros de celda eran más grandes.
Entonces, si tenemos un parámetro de celda A más grande, me va a permitir colocar más átomos de carbono, porque el carbono no va a cambiar su tamaño, el carbono va a ser siempre el mismo, ¿tá? Entonces, entra más carbono si la celda es más amplia. Bien. Y luego vamos a tener esta estructura que yo ya se las mostré varias veces, que es la cementita, esto, Fe3C, cementita o carburo de hierro, ¿verdad? En realidad es un carburo de hierro, puede compararse a lo que se llamarían estos aleaciones intermetálicas o compuestos intermetálicos, pues ya acá no estamos hablando tanto de una aleación, sino más bien de una estequiometría definida con posiciones reticulares definidas en la red. Y eso es importante porque en las aleaciones el contenido es aleatorio. En cambio, acá el contenido de carbono está fijado, la estructura se conoce, de hecho eso es un diagrama de difracción. O sea, claramente sabemos dónde están los carbonos y los hierros. El número de coordinación del carbono va a ser de 8. El carbono está rodeado por 8 hierros, pero es un prisma no regular de hierro. O sea, ¿qué quiero decir con no regular? Que todas las distancias hierro-carbono no son iguales, no son equivalentes. El número de coordinación del hierro va a ser 3 nomás, o sea, si miramos un hierro va a tener 3 carbonos cerca. Lo miran acá. Por ejemplo, este hierro tiene 3 carbonos cerca, estos 2 y este. Y ya está. Y los hierros, si los ponemos a mirar, bueno, cuesta un poco ver cuántos carbonos va a tener cerca, pero son 8. Después, la celda unidad va a estar compuesta por 12 hierros y 4 carbonos. ¿Tá? Y el porcentaje de carbono en este compuesto que se llama cementita va a ser de 6,67%. O sea, es muchísimo, muchísimo carbono si comparamos con las relaciones anteriores que hablábamos que la austenita gamma tiene 2,11% y ya nos pareció una enormidad. Acá tenemos que el contenido de carbono es de 6,67%. ¿Tá? El punto de fusión de esta estructura no se conoce exactamente, pero anda alrededor de los 1550 grados Celsius. ¿Sí? Claro, uno dice, pero ¿cómo que no se conoce? Me están jodiendo. Pero claro, son puntos de fusión muy altos. No se ha podido, seguramente, determinar con la precisión exacta para afirmar que es 1550, pero anda alrededor, ¿sí? Bien. Y lo que les quiero contar también es que es un sólido inestable frente a la descomposición. Cuando hablamos de cementita, estamos hablando de una fase que no es estable, o sea que no se puede considerar que esté en equilibrio. Y cuando vemos el diagrama de fases, vamos a ver el diagrama de fases ahora, que va a ser hierro cementita, pero en realidad es el diagrama de fases del carburo de hierro, en donde este compuesto es inestable y puede descomponerse según esta reacción, que es el carburo de hierro, o la cementita, para dar 3 hierros y un carbono. ¿Ah? Esa reacción es muy lenta, por lo tanto consideramos que no se va a dar, ¿sí? A las temperaturas que vamos a estar, que igualmente estamos hablando de un diagrama de fases que llega a temperaturas altas, no es que uno diga, temperatura ambiente no pasa, pero después sí. No, a las temperaturas que vamos a considerar, que son temperaturas que rondan más o menos la fusión de la cementita, 1500 grados por lo menos, no va a pasar, no se va a descomponer. O sea, ¿por qué? Porque es una reacción metaestable, o sea, es un equilibrio metaestable el que tenemos acá, y podemos considerar que la cementita existe y la tenemos formando parte de los compuestos. Bien, ahora les presento al diagrama de fase, ¿sí? Hierro-carbono. Se le sigue llamando diagrama de fase hierro-carbono, por más que yo les explicaba que en realidad es un diagrama de fase hierro-cementita, hierro-carburo de hierro, y en realidad el porcentaje que vemos acá, que es temperatura versus porcentaje de carbono, este porcentaje de carbono en realidad es, o sea, es cementita lo que tenemos ahí, no es carbono. Pero bueno, se expresa así por razones históricas, porque originalmente se expresó así, y bueno, está. ¿Qué le vamos a hacer? Quedó así y lo seguimos usando así. Como vemos, vamos a tener diferentes fases. A temperaturas bajas vamos a tener ferrita y cementita, ¿sí?
Acá arriba vamos a tener, llegamos al estado líquido, más o menos, como yo les decía, a partir de 1400, 1500, y después, bueno, aparece que ¿Podés repetir lo referente a la inestabilidad? Que a no lo te del había entendido. anterior, esto acá, Sí. no, que en realidad la cementita no es un sólido estable, esto que yo llamo carburo de hierro, ¿sí? Fe3C, en realidad no es algo que sea termodinámicamente estable, está en equilibrio metaestable y en realidad tiende a descomponerse en carbono y hierro, como está la reacción escrita ahí. Pero lo que sí pasa es que esta reacción es muy lenta y por lo tanto consideramos que no se va a dar. O sea, a los efectos prácticos no se va a dar, demora cientos de años en tener lugar y en realidad a las temperaturas que vamos a estar nosotros viendo en los diagramas de fase, la reacción consideramos que no ocurre. Ni hablar si estamos a temperatura ambiente, la reacción es demasiado lenta, no va a ocurrir. Básicamente eso, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces acá les mostraba el diagrama de fase que vieron que si bien yo les digo que es hierro-carbono, aparecen un montón de fases que son las ferritas, la austenita, la fase líquida y la cementita, que es algo que hasta ahora no habíamos, considerado, pero que evidentemente es importante, y de hecho a las temperaturas más bajas la cementita va a ser de los componentes mayoritarios del diagrama de fase. Siempre en fases compartidas, o sea, austenita más cementita, ferrita más cementita. Bien, ahora, cuando hablamos de aceros, esto lo habíamos visto ya otra vez, que hablamos de aceros. El acero común, que es el acero con bajo contenido de carbono, acero de baja aleación, en donde el contenido de carbono en el hierro total es menor al 8%. ¿Tá? El acero de alta aleación o inoxidable va a tener un contenido de carbono mayor al 8%. Y dentro del acero común vamos a tener, ¿sí? Porque estos son como aleaciones muy particulares para ciertos usos específicos. ¿Tá? El acero que tiene mayor contenido de carbono, generalmente se busca un compuesto de muchísima dureza, ¿tá? Y no es algo que, sea lo común. ¿Tá? Dentro del acero común, que su nombre lo indica, el acero común, el que nos rodea, el que usamos siempre, vamos a tener los aceros al bajo carbono que tienen un contenido menor al 0,3% de carbono. Que uno dice, pero me estoy matando en entender que son los aceros y casi no tienen carbono. Bueno, pero ese 0,3% de carbono le va a brindar propiedades muy, muy particulares. Tenemos cero a medio carbono, entre 0,3 y 0,7%, y alto carbono, 0,7 a 1,7% de carbono. El de alto carbono es el acero grado herramienta, ¿sí? El que nosotros consideramos que es como el más duro dentro de los aceros comunes. El acero al medio carbono es el acero utilizado de forma estructural para definir estructuras, y el acero al bajo carbono es el acero más utilizado en la construcción. O sea, como ese acero de hacer piezas, o sea, resortes, yo qué sé, manufactura de diferentes piezas para la construcción, para máquinas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Aceros al medio y bajo carbono. Bien, acá les pongo, el de bajo carbono en general es el que se usa en la construcción, es blando, dúctil y soldable. Soldable es importante. No todos los aceros se pueden soldar. ¿Qué implica que lo puedo soldar? ¿Tienen idea? ¿Están ahí? Estamos. No, ya dije, les cayó un yunque de acero en la cabeza y quedaron, como que... Y todavía no empezó lo peor viene ahora después. ¿Qué quiere decir soldable? ¿Qué les parece? Puede ser calentado y que el líquido cuando lo enfríes, una o dos partes metálicas. No sé, Claro, o sea, que vos podés hacer una soldadura, o sea, ¿qué es una soldadura? Calentar, fundir eventualmente, ¿sí? Las piezas y lograr que esas piezas tengan una cierta cohesión y que queden unidas, o sea, que como la misma pieza. Hay uno que ve la soldadura y dice, ay, qué pavada, esto es la gente que ve soldando. Uno después de esto como que
no sé, o sea, toma conciencia de lo que implica la soldadura y de lo importante que es que se haga y se haga bien. Porque si se hace mal, no sirve para nada. O sea, para que la soldadura sirva, tiene que ser hecha con conciencia, con cierta maquinaria, y los carbonos se sueldan con las que se llaman soldadoras autógenas. Esas que tienen, o sea, como que le sale como una mechita, porque hay soldaduras diferentes. Hay soldadura eléctrica, en que unos electrodos generan calor suficiente como para fundir las piezas, y soldadura autógena, para fundir y realmente lograr una soldadura de acero de verdad, o sea, para una pieza grande se precisa una soldadura autógena. Las eléctricas también logran fundir y soldar cosas de acero chicas, digamos, para hacer una mesa, por ejemplo, la pata de una mesa se puede soldar con una eléctrica, pero no para cosas grandes, o sea, porque el volumen que se necesita de calentamiento local para lograr esa soldadura requiere mayor calentamiento. Así que el acero que es soldable es el al bajo carbono. Al medio carbono tiene muy alta resistencia, es modificable por tratamiento térmico. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer, ¿se acuerdan esos tratamientos? Después lo vamos a refrescar hoy. Pero ¿se acuerdan eso del recocido, el templado, todo eso? Bueno, puedo hacerlo en el acero del medio carbono y modificar sus propiedades. Y puedo manufacturar resortes, ejes, martillos, todo con el acero del medio carbono. El acero al alto carbono es muy duro, de baja ductilidad y no es soldable. No se puede, es modificable por tratamiento térmico, sí, y suele usarse para herramientas, pero herramientas de otro tipo, ni siquiera para un martillo, o sea, es herramientas como un cuchillo, una espada, esos aceros o sea, realmente que tienen que ser duros en serio. Bien, y ahora volvemos al diagrama de fases, hermoso, del acero. Y acá ya les puse las diferentes fases con fórmulas. Acá tenemos la ferrita alfa. Vieron que omito la palabra ferrita. Ya sabemos, ferrita es alfa y delta, y cuando es gamma es austenita. Y el carburo de hierro cementita, en vez de escribir cementita, les puse la fórmula. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una línea. Vieron que esto se corta. Esto es 6,67. ¿Se acuerdan el porcentaje? Cuando ya el porcentaje máximo de carbono en la cementita. Entonces, esta línea vertical es la que marca, ¿sí?, con el 6,67, el contenido máximo de carbono en este diagrama de fases. Después tenemos, si miramos, está la fase líquida acá arriba, después tenemos acá conviviendo, digamos, la fase austenita más ferrita alfa. También tenemos acá la ferrita delta con austenita, pero en una porción bien chiquitita. Y aquí lo que detectamos es un punto eutéctico. ¿Se acuerdan eso de los eutécticos que vimos en la clase pasada? Que en este punto, ¿sí?, tenemos la isotermia eutéctica, que se da a 727 grados Celsius, y que quiere decir que acá yo me voy a mover y voy a pasar a tener ferrita alfa más austenita, para tener ferrita alfa más cementita. Se va a dar una transición, ¿sí?, en la que yo voy a poder cambiar de fases al acero, ¿tá? De una temperatura no tan alta, ¿tá? Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a dar una reacción eutectoide. Vieron que esa terminología que empezamos, eutectoide, protoeutectoide, bueno, ahora acostúmbrense porque ahora vienen varias diapositivas con esto. La reacción eutectoide se va a dar a 727 grados Celsius. ¿Y cuál es la reacción eutectoide? La austenita, que tiene un 0,77% de carbono, va a pasar a dar ferrita alfa con un 0,02% de carbono más cementita, que tiene un 6,67% de carbono. ¿Tá? O sea, lo que se va a dar a 727 grados Celsius, que es una temperatura bastante alta, es la migración, o sea, de átomos de carbono de una fase a la otra. ¿Tá? O sea, va a haber realmente movimientos de esos átomos de carbono y se va a generar una estructura de este tipo. ¿Se acuerdan que las vimos
estas estructuras laminares en laminitas, las vimos para otras aleaciones, pero no importa, en que ¿qué es lo que va a pasar? Lo que resulta más fácil es que los átomos de carbono migren, y si la estructura es laminar no tienen que migrar tanto espacio. O sea, si yo tuviera que, tengo que migrar todo el tacho donde yo tengo la fundición de una parte a la otra para lograr obtener una parte que sea cementita y la otra parte que me quede ferrita alfa, es imposible, eso no va a pasar. Se van a dar estructuras laminares en donde más o menos en una fracción de 1 a 8, o sea, más o menos 8 partes va a quedar ocupada por ferrita alfa y una parte por cementita. Y se va dando esa estructura laminar de uno y otro, ¿tá? De ferrita alfa cementita, que va a generar estructuras de este tipo. ¿Tá? O sea, si nosotros partimos, por ejemplo, aquí, en el punto A, podríamos tener, si miramos acá el diagrama de fase, tenemos austenita. O sea que lo que vamos a tener en el punto A es una estructura de este tipo, diferentes granos de austenita bastante grandes. Voy enfriando hasta que llego a la temperatura eutéctica de 727, ahí, acá, y que sería el punto este acá, y en el eutéctico se va a empezar a formar esta estructura que yo les muestro acá, por difusión de los átomos de carbono que van a ir dando, ¿sí? Laminitas de estructura ferrita alfa, laminitas de cementita. Esa estructura va a generar lo que veríamos acá en el punto B, que ya pasando el eutéctico un poquitito más abajo, que es la estructura que llamamos perlita. Se las nombró Mariana cuando fuimos a ingeniería, y creo que la vieron incluso ustedes en los microscopios, sin saber un poco lo que estaban viendo, porque lástima que no lo pudimos hacer después de esta clase, pero la idea era que lo hicieran justo cuando vimos la clase de ensayos. Es como casi imposible, si no tendríamos que tener el práctico ahora, y ingeniería no podían, por eso lo hicimos cuando lo hicimos. La estructura esta, que es la estructura de la perlita, ¿sí? Justamente tiene esa estructura laminar de la cementita en la ferrita alfa. Esa estructura, la perlita y esta estructura tipo laminar, nos va a brindar propiedades de, ¿cómo que se llama?, de plasticidad y ductilidad bastante buenas. Bien, ahora si nos paramos, ¿sí?, en el eutéctico, y por la regla de la palanca calculamos, la perlita debería tener un 0,77% de carbono, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto, porque si estábamos hablando de que la austenita tenía 0,77% de carbono, la perlita que se forme, que va a ser dada, o sea, se va a obtener la perlita a partir de la austenita. O sea, porque venimos bajando en esta línea y tenemos la misma composición. Así que, o sea, esto que decimos acá, ferrita alfa más cementita, en realidad se llama perlita todo esto. ¿Ah? Entonces, la perlita va a tener que tener un porcentaje de carbono de 0,77%. ¿Cómo lo calculamos? Según la regla de la palanca. Bueno, como está puesto ahí. Lo vamos a hacer. 6,67, que es el contenido de carbono en la cementita, menos 0,77, que es el contenido de carbono en la austenita, sobre 6,67, que es el contenido de la cementita, menos 0,0218, que este es el contenido de carbono en la alfa ferrita. Por 100 me da que la ferrita alfa me da un 88,7% de la aleación, ¿sí? O sea, lo que vamos a tener acá, esto cuando se forma la perlita, va a ser un 88,7% ferrita alfa, y cementita, calculado de la misma manera, 11,3%. O sea, la perlita va a ser menos cementita que ferrita, pero todo eso va a determinar que se forme la perlita de la manera que le estaba explicando yo recién, con estos porcentajes. Bien, eso si estábamos en el eutéctico. Acá nos estamos moviendo acá en el medio, o sea, bien en el eutéctico. Pero, obviamente, vamos a salir de
irrealidad para considerar de que es muy difícil que estemos en el eutéctico. Entonces podemos tener, este comportamiento es el mismo que estaba puesto allí, el comportamiento eutectoide, en donde tenemos la ferrita alfa más cementita formando la perlita, más o menos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un punto hipoeutectoide? O sea, antes del eutéctico. O sea, me paro antes, acá, por ejemplo. En el punto C tengo austenita, claramente. Ya cuando paso al punto D, ¿sí? En que acá yo, supuestamente el diagrama de fases, me marca que yo voy a tener ferrita alfa más austenita. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? Se van a ir formando en la masa, digamos, pequeños, ¿sí? Como burbujas, no sé si cómo llamarle, de ferrita dentro de la austenita, que son estos acá. Que sería como ferrita proeutectoide. Entonces, esos circulitos o burbujitas de ferrita van a ir creciendo y cuando me voy acercando, me acerco al eutéctico, a la temperatura eutectoide, o sea, a la isoterma eutéctica, lo que va a pasar es que dejan de ser algunas burbujitas y va creciendo y se generan como sectores, como láminas, si se quiere, de ferrita dentro de la austenita. Y cuando pasamos la isoterma eutéctica, lo que va a pasar es que cuando pasamos un poquito y nos vamos al punto F, se forma la perlita. Pero la perlita va a tener un mayor porcentaje de ferrita. Porque si lo ven acá es clarísimo, de que se formó ferrita proeutectoide antes de llegar a la temperatura eutéctica. Entonces, ya como que toda la ferrita que se podía formar antes se forma, y después cuando traspasa la isoterma eutéctica, se forma perlita, o sea, ferrita más cementita. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es básicamente este tipo de estructura, que nos queda un acero un poco diferente, el hipoeutectoide. ¿Se entiende más o menos? Porque es difícil aparte hacerlo... ¿Se entiende? Sí, pero demasiada información. Sí, es mucho, es horrible. Aparte es muy difícil hacerlo sin pizarrón, porque esta clase está buena para ir rayando en el pizarrón y haciendo dibujitos, pero acá es imposible. O sea, Igual creo que tenés la posibilidad de un sí, pizarrón o creo que algo. sí, pero es como medio raro. No me siento capaz de con el dedo dibujar esto, porque el tema es ese también. O sea, el pizarrón una cosa es decir escribo con el teclado, pero otra cosa es dibuje con el dedo, ya con dry penes en un pizarrón así. Soy medio queso, pero más o menos, yo qué sé, uno la pelotea. Pero con esto no sé, prefiero los dibujitos de acá y señalarles con el mouse. Pero bueno, pasamos entonces de la hipoeutectoide a la hipereutectoide, cuando nos vamos para el otro lado. Nos pasamos del eutéctico y vemos, bueno, obviamente pasamos, es como igual. Si se fijan, es exactamente igual. El proceso, nada más que lo que se va a formar es diferente. Porque acá, por ejemplo, pasamos de tener austenita, que tenemos en el punto G, tenemos austenita solo, pasamos al punto H, en que en el punto H lo que me indica acá la composición del diagrama es que va a tener austenita más cementita. Entonces se van a ir formando estos globitos de cementita proeutectoide antes de llegar a la temperatura eutéctica. Cuando llego a la isoterma eutéctica, se va a empezar a formar la perlita con su estructura laminar, ¿tá? Que es una perlita bastante eutectoide, pero que va a tener un mayor contenido de cementita, porque teníamos cementita que se había formado antes, ¿sí? Cuando se dio el equilibrio entre la fase austenita y la que era austenita más cementita. O sea que tenemos más presencia de cementita proeutectoide. O sea, si es hipereutéctico, tenemos más cementita proeutectoide. Si es hipoeutéctica, tenemos más ferrita proeutectoide. Parece un trabalenguas. Es tremendo, pero bueno, véanlo y después cualquier cosa preguntan. Es más bien que hay que razonarlo con el diagrama adelante, pues si no es imposible. Bien, y ahora se los muestro en fotos, porque todo esto no es invento. Bueno, ya vieron ustedes, lo bueno de haber tenido la clase en ingeniería es que ya vieron en microscopía cosas de este tipo. Que está bueno, porque es como que realmente
el verlo ahí en el microscopio, el enfocar el microscopio y ver que realmente esas estructuras existen y no son una cosa, una entelequia que alguien inventó, es como muy, para mí muy visual y que acompaña mucho el tema de concientizar lo que estamos viendo. Bueno, el acero hipoeutectoide, ¿sí? O sea, antes del eutéctico, ¿se acuerdan que teníamos como mucho más ferrita que perlita? Y bueno, es lo que vemos acá. Tenemos como unas burbujotas de ferrita proutectoide, que son las blancas, y después tenemos otras partes, que son estas que se ven oscuras, que son perlita, que si se mira, si es como que haciendo un esfuerzo, se ve que en realidad tiene esa estructura en laminitas, ¿sí? Como así, como entrelazadas, hay granos de perlita, ¿sí? De esta manera. Después tenemos el acero eutectoide, que es esto, que vemos, el acero eutectoide es perlita, ¿ah? Y se ve claramente la estructura de perlita. Y el hipereutectoide va a ser exactamente al revés, vamos a tener más cementita y un poco de perlita. O sea, tenemos cementita proutectoide, vendría a ser acá lo blanco, que se ve, la cementita, y después vamos a tener un montón de perlita. Vieron que se obtiene un montón de perlita igual. La perlita, recuerden que es la más maleable y dúctil. La cementita, por el alto contenido de carbono, va a ser bastante difícil de trabajar, y la ferrita es bastante amigable, ¿sí? Simplemente como para diferenciar los materiales. Es importante entonces, en la industria del acero, tener un control de las temperaturas, porque si no controlamos bien la temperatura, cosa que no es menor y que no es muy fácil, pues estamos hablando de controlar temperaturas muy altas y en masas grandes, porque es diferente si yo tengo un crisolcito y controlo la temperatura, sí, bárbaro, pero si yo tengo un tanque, no sé, de cuántos kilos de hierro, o sea, toneladas de hierro, ¿cómo hago yo para controlar la temperatura? Me pasé 1 grado y ya, ¿cómo volvemos a 1 grado para atrás en esos volúmenes? Es muy difícil. Bien, entonces hay un tema con el enfriamiento, porque ¿qué pasa? Eso que yo le decía, me pasé 1 grado, ¿y qué hago y cómo hago? Hay un tema que no es menor, que es el enfriamiento. O sea, todo esto de llegar al eutéctico, ir para abajo y todo, está planteado, los diagramas de fase que yo les mostré recién, para procesos que llegan al equilibrio térmico. O sea, que estamos hablando de un proceso que llegó al equilibrio térmico, que hubo un descenso muy paulatino de la temperatura. Pero la realidad es que no se llega nunca a ese tipo de proceso. El enfriamiento, por lo general, se da rápido, se puede dar un poco más lento, pero igualmente es un enfriamiento que ocurre, nunca se espera que llegue al equilibrio. Llegar al equilibrio querría decir, se enfría un poquito, empieza a precipitar la perlita, no precipita más perlita hasta que esa perlita está en equilibrio térmico con la austenita. Luego, una vez que llega al equilibrio, enfrían un poquito más, se forma más perlita. Otra vez equilibrio térmico y así sucesivamente. Pero eso es imposible, no pasa, no ocurre. ¿Por qué? Porque obviamente si yo, o sea, la temperatura me cuesta, si yo tengo que bajar la temperatura, una vez que arranco a bajar, es imposible que yo pueda frenar ese descenso. Entonces, lo podría hacer un poco más lento o menos lento, pero frenarlo no se frena, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los diferentes tipos de enfriamiento, rápido, mediano o lento, y a ver qué obtenemos, ¿sí? Acá aparecieron 2 nombres desconocidos hasta ahora. Si se enfría lento, que era lo que veíamos, si estamos en el eutéctico, se obtiene perlita. Precioso, esto fue lo que les vendí hasta ahora, y me creyeron. Ahora, si el enfriamiento es mediano, o sea, no es tan lento, se va a obtener otra cosa que se llama vainita. Y ahí, ¿por qué otra cosa más? Vainita, ¿qué es esto? Y después si el enfriamiento es más rápido, todavía, se va a obtener otra cosa que se llama martensita. Y ahí es como que uno dice, no, me están jodiendo. ¿Cuántas cosas se van a formar en el acero? Sí, se forman muchísimas fases muy distintas y por eso es tan difícil entender qué es lo que está pasando ahí. Y hay manuales enteros
que hablan de esto, porque imagínense que ustedes son químicos y más o menos pueden entender estructuralmente lo que pasa. Pero todo esto no lo usan los químicos, lo usan ingenieros. Y los ingenieros tienen un manual, ustedes deben haber visto en la biblioteca el Perrin y todos esos manuales que son una cosa alta así, que tienen gráficas y gráficas, diagramas de fase, diagramas de fase, diagramas de fase, para que los tipos se paren ahí y entiendan a qué temperatura tienen que estar para que se forme una cosa y no la otra. Bien, entonces ahora pasamos a que el diagrama de fase no me sirve, porque es como que no, tiene información que en realidad no es la que yo preciso. Entonces voy a querer un diagrama que se llama diagrama TTT, transformación tiempo-temperatura, ¿sí? El diagrama TTT, este que tengo acá, es un diagrama de este tipo, donde tenemos el porcentaje de perlita, graficado aquí, versus el tiempo. El tiempo que va a demorar, ¿sí? Ahí se me fue. Tiempo en escala logarítmica, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el enfriamiento es rápido, o sea, es cuando la temperatura está lejana a la temperatura eutéctica, ¿está? A medida que nos acercamos a la temperatura eutéctica, el tiempo, ¿sí?, de formación del porcentaje de perlita es mayor. Se inclina la curva, ¿sí? Se pone como la curva verde que está acá. Eso, ¿sí?, es lo que nos está indicando qué fracción de material se transforma a temperatura constante, ¿tá? Vieron que estos vendrían a ser isotermas. Tenemos a temperatura constante se dan estas gráficas tipo sigmoidea. Y estamos teniendo ahí el factor I, este que tenemos acá, va a ser igual a todo esto, que es una ecuación parecida a la ecuación de Arrhenius, ¿tá? Sale de ahí, por lo menos, créanme. Y después tenemos aquí de qué depende de el tiempo y dos constantes, K y N, que son dos constantes que dependen de la cinética del proceso. Entonces, esta fracción I va a ser lo que me importa, que es la fracción de material transformado a temperatura constante. Ahora, de estas gráficas, así, de este estilo, ¿tá? O sea, ¿qué es lo que sacamos? Esta es cuando empieza, el tiempo al que empieza la transformación y el tiempo al que termina la transformación. Y ahora, ¿cómo llevo esto yo a algo que me sirva a mí? Vamos a sacar diagramas de este tipo. Ya la complicamos, ahora yo ya les dije, se complica en serio. Tenemos estos diagramas de temperatura versus tiempo que se hacen, en donde se grafican tres curvas. ¿Qué viene a ser cada punto de la curva? Esto de acá. Pero la curva de abajo nos habla de la composición de perlita. Acá, cuando terminó la transformación es todo perlita. El punto de arriba, o sea, la curva de arriba, nos habla cuando empieza la transformación, o sea, cuando tenemos austenita. Y la parte del medio, esta línea punteada, nos está hablando de el 50% de transformación, de austenita en perlita, ¿está? Básicamente eso. Vieron que esto tiende asintóticamente a la temperatura eutectoide, porque esto se va a dar en el eutéctico, la transformación de austenita a perlita, así que no vamos a salir de esa temperatura, ¿sí? Esto es como espantoso. ¿Se entiende más o menos lo que les mostré? O ya les cayó el yunque en la cabeza, ya es como que... Sé que es una masa, por eso... Es un poco entiende, mucho, sí. pero está. Bien, Sí. bien. Un poco sí, me encantó eso, pero está. Sí, es que es horrible. Esto es como que hay que leerlo, sentarse un rato, porque es engorroso. Porque aparte uno pone los dibujitos y uno le quiere poner el dibujito y todo con colorcito, pero es como tremendo. Y bueno, acá tenemos lo mismo, las perlitas. ¿Qué es lo que se va a formar? Todo depende de dónde estaremos, ¿no? Porque obviamente tenemos diferentes, porque además ahora se complica más, tenemos diferentes tipos de perlitas después según cómo sea el enfriamiento. Entonces, si tenemos diferentes perlitas, tenemos, por ejemplo, acá teníamos la austenita, ¿no? La zona esta C y D, entre C y D va a ser la zona donde se va a dar la transformación de austenita a perlita. ¿Tá? Y vamos a tener perlita gruesa o perlita fina, dependiendo en qué zona, ¿sí?,
de la curva de temperatura aquí nos encontremos, ¿está? Eso es lo que vemos acá, que podemos llegar a tener esto, que es una mezcla. En el medio, cuando se da el 50%, vamos a tener una especie de mezcla así, donde se va generando esa estructura en capas de la perlita, pero todavía me queda austenita, y finalmente pasa todo a austenita, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? En que tenemos ferrita y cementita. Además, lo que complica yo creo que es eso, de que cuando yo les hablo de perlita, estoy hablando que en realidad tengo dos cosas, ferrita y cementita, ¿está? Laminar, de esta manera. Obviamente, si uno mira las micrografías, es claro que van a cambiar las propiedades. La perlita gruesa parece muchísimo más dúctil y maleable que la perlita fina, por la estructura en sí, porque el hecho de tener la ferrita así en las capas va a facilitar la deformación con respecto a la perlita fina. La perlita fina es como una cosa que quedó medio ahí, como sea. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo te había nombrado, además que aparecían otras cosas. Bueno, tenemos este diagrama, que vieron que estos diagramas tienen como forma, así, medio forma como de C, si se quiere, como que van cambiando. Tenemos este diagrama que tiene forma de C, o sea que la curva esta como que se curva más. Esto es austenita, B de vainita, ¿está? P de perlita, por las dudas. Acá tenemos austenita, la temperatura del detector y después abajo, y se va transformando, ¿sí? Cuando cruzamos para acá, en perlita más austenita, y luego cruzamos para este lado, va a quedar perlita. Perlita en la parte de arriba, pero luego, de cierta temperatura, si el enfriamiento es muy rápido, se va a generar esta otra estructura que es la vainita. La vainita es lo que está acá. ¿Qué es la vainita, entonces? Tenemos como capitas, láminas, igual que teníamos en la perlita, pero estas son de cementita y de ferrita, pero son como más gruesas, vieron que no es tan así como que era ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita, sino que aquí lo vemos, son como capitas más gruesas de cementita y ferrita. Igualmente seguimos manteniendo esa estructura laminar. Y acá apareció otra cosa que se llama martensita, que en la martensita vieron que no se distingue esa estructura laminar, simplemente es como una mezcla. ¿Qué es eso? La martensita, bueno, la martensita es más dura, ya les mostré una foto, ahora después les voy a mostrar más, va a ser más dura, menos dúctil y maleable, y si lo miramos en este diagrama, TTT, tenemos martensita al inicio, cuando la temperatura es bastante más baja, o sea, si el enfriamiento fue tal que llegamos a temperatura más baja, ¿sí? Por debajo de 300, cerca de 200, se empieza a formar la martensita, ¿sí? Y terminamos teniendo al final la temperatura ambiente, martensita, ¿sí? Y austenita, ¿sí? Básicamente es eso. Acá tenemos la microestructura de la martensita. Yo les decía martensita y austenita. Las tenemos juntas. Y vieron que es como una estructura bastante desordenada, que va a ser bastante rígida y menos dúctil y maleable. De hecho, la martensita muchas veces es utilizada, ¿sí? En aceros de grado de herramienta, o sea, aceros más duros. Y ahí tenemos la austenita, ¿sí? Más o menos viendo la estructura. La austenita, ¿se acuerdan que era cúbica centrada en las caras? ¿Sí? Aquí tenemos lo que vendría a ser un esquemita de la estructura de la austenita. Y esto como sería la martensita. La martensita es cúbica centrada en el cuerpo, ya ahí cambiamos, o sea, hay un cambio grande de fases, pero además en esta tenemos que la celda ya no es cúbica, es tetragonal. Hubo una deformación y entonces eso va a producir que el contenido de carbono que pueda tener la martensita sea un poco mayor y todo. Porque obviamente puede alojar más carbono porque están más flojitos, más sueltos. Bien. Y como si esto no era poco, porque uno dice, ya entendí, más o menos entendí, me quedó claro, ahora viene la esferoidización.
Y ahí es como que dicen, "No, por Dios, basta". ¿Qué pasa con la esferoidización? Cuando se hace un tratamiento térmico, ¿sí? Que podríamos ver acá, en este diagrama, hay tratamientos térmicos que se pueden hacer a temperaturas bajas, como este que dice acá, esferoidización, en que lo que sucede al calentar es que la cementita, que forma parte de la fase en que estemos, se va a empezar como a agrupar y a formar esferas, por eso se llama esferoidización. Son esferitas o burbujitas en la masa de cementita, en la masa de farrita, ¿sí? Porque pensemos que estamos en temperaturas relativamente bajas, y entonces que en realidad lo que tenemos es farrita más cementito, o sea, perlita. Pero en la perlita, si se produce la esferoidización, se va a formar la esferoidita, que tiene la ferrita formando pequeñas burbujitas o esferitas en la masa total de ferrita. Acá les estoy mostrando un acero hipereutectoide. ¿Se acuerdan que el hipereutectoide tenía más cementita? ¿Ah? Básicamente es eso lo que vemos cuando hablamos de esferoidización. Como para que vayan llevando, que también teníamos estas cosas. Es mortal, es como que se nos va un poco de las manos lo que vamos a usar. Yo con que entiendan que tenemos la perlita y que realmente, o sea, cuando hablamos de que tenemos acero, en realidad no es solamente hierro con carbono, sino que hay una estructura con cementita que forma parte de ese material y esto le va a otorgar ciertas propiedades, ya me quedo contenta. O sea, todo esto está bueno saberlo, porque está bueno si uno lo encuentra en algún lugar, entender de lo que están hablando, pero es como que es un paso más. Bien, entonces, con todo esto que yo les conté de la martensita, la vainita, la esferoidita, ¿qué pasa? A ver, la microestructura va a aumentar la resistencia mecánica a medida que nos movemos de esferoidita a martensita. La martensita va a ser la más dura y menos maleable. ¿Tá? Martensita templada, bueno, pues si hacemos un tratamiento térmico, logramos que quede un poquito mejor. La vainita es un poco menos dura y es más maleable que la martensita, pero obviamente la perlita, por excelencia, ¿sí? Va a ser la más dúctil. ¿Tá? La de grano fino menos que la de grano grueso. Y la esferoidita va a ser todavía más dúctil. ¿Por qué? Porque esas esferitas van a permitir cierta movilidad de la ferrita que yo tengo, de la masa esa de ferrita. Es todo ferrita, como imagínense como que se hicieran una torta con chispita de chocolate. Las chispitas de chocolate son la cementita, la masa de la torta es la ferrita. O sea, es diferente que si uno le mezcla el chocolate y toda la torta queda como más integrada con el chocolate, queda más dura. En cambio, si uno le pone las chispitas, la masa en realidad de vainilla quedaría como más fácil de deformar. Básicamente es eso, ¿está? Simplemente dicho en términos culinarios. Bien, ¿qué pasa con las microestructuras? Bueno, una medida de todo esto, ¿se acuerdan cuando fuimos a ingeniería que hicieron las medidas de dureza? Que medimos la dureza de Brinell, de Rockwell, dependiendo. Bueno, básicamente con la de Brinell es que se han hecho estas gráficas de medidas de dureza para la perlita gruesa y para la perlita fina. Y vemos que la perlita fina da medidas de dureza siempre mayores que la perlita gruesa. ¿Ah? O sea, eso simplemente para que vean que todo lo que vemos estructuralmente, que en teoría creemos que podemos explicar, se respalda con medidas macroscópicas. Acá tenemos dureza Brinell de la perlita fina comparada con la martensita, que yo les decía que era mucho más dura, y es mucho más dura, claramente, porque la estructura de la martensita está mucho más como entrelazada entre sí, como que esas fibras de martensita, así que nos va a dar mayor dureza. Y después tenemos aquí en este gráfico el límite de resistencia a la tracción, límite elástico y la resistencia a la tracción, y acá tenemos el porcentaje en peso de carbono, ¿está? Simplemente hasta 1. O sea, no son porcentajes de carbono altos, pero son los de que tenemos básicamente los aceros comunes. Y lo que vemos es que aumentamos, o sea, la resistencia a la tracción va a aumentar a medida que tengo mayor porcentaje de carbono.
El límite elástico va a aumentar a medida que tengo más porcentaje de carbono. El porcentaje de elongación no, al contrario. Cuanto más carbono tengo, menos elonga, o sea, menos dúctil. Básicamente, eso es lo que venimos viendo hasta ahora. Yo creo que esto no llama la atención, sino que respalda todas las explicaciones teóricas del modelo que estamos usando. Bien, quedó más o menos claro hasta acá. Sí, ponele. Y ve, yo sé, es que es horrible. Yo lo tengo que volver a repasar igual. Obvio, yo creo que el viernes van a venir algunos a preguntar cosas. Porque es como engorroso todo esto. Aparte, darlo en una clase y todavía por Zoom es peor, porque yo les explico todo ni les veo las caras. Entonces yo digo, bueno, está, sí, entendieron. Y capaz que tiene una cara de me explota el cerebro y está. Es como que es bueno para el docente, porque el docente no lo ve. Que a veces a mí me pasaba cuando daba ciertas clases, que yo veía que los iba perdiendo. En inorgánica, el teórico de inorgánica, yo veía que había gente que iba perdiendo, que las caras se les iban transformando. Y bueno, está. Lo bueno del Zoom es que yo no los veo, lo bueno y lo malo. O sea, porque yo sigo remotivada dando la clase y en realidad capaz que todos ya me están odiando en este momento. Pero bueno, no me odien a mí, es el tema así, es así. Bueno, vamos a hablar ahora entonces, si más o menos tienen claro, de los tratamientos térmicos, ¿sí? ¿Qué va? Porque obviamente ¿se acuerdan que lo vimos eso hace unas clases? Yo les mostré una grafiquita de los tratamientos térmicos cuando dimos aleaciones y cómo cambiaban las propiedades, los diferentes tratamientos térmicos que podemos tener. Bien, entonces, son operaciones de calentamiento y enfriamiento en estado sólido. O sea, nos vamos a estar moviendo dentro del diagrama de fases. En las partes de estado sólido. No vamos a pasar nunca a la fase líquida. ¿Tá? Son efectivos para contenidos de medio y alto carbono. Y también para ceros aliados. Eso pues, empíricamente se sabe que son efectivos en esos casos. Y se va a modificar la microestructura sin cambiar la composición. Eso es bueno. Entender que a veces todos estos tratamientos térmicos no nos van a cambiar la composición. O sea, no vamos a cambiar. Si tenemos perlita, vamos a seguir bien teniendo perlita. O esferoidita, algunas otras fases, que en realidad yo les digo como si fueran otras fases, pero la composición es la misma. Cambia si es vainita, martensita o esferoidita, cambia por la estructura que adquiere esa fase. Pero la composición sigue siendo de perlita, ¿sí? Es imposible en la práctica hacer un proceso isotérmico. Eso hay que tenerlo claro. Entonces hay que ver, a ver cómo nos vamos a mover, porque si no podemos hacer en la práctica un proceso isotérmico, nunca vamos a estar en el eutéctico perfecto, entonces tenemos que ver cómo nos va a jugar eso que veíamos recién, que se formaba o la vainita o la martensita, dependiendo, ¿sí?, de lo que hiciéramos para enfriar ese material. Entonces, ahí tenemos estos hermosos diagramas. Ya si ya venían odiándome, ódienme totalmente, porque tenemos estos diagramas que son los diagramas CCT, que son como los diagramas TTT, pero en este caso lo que tenemos son estas líneas, porque ya con todo esto de que se nos cruzaba por acá y doblaba estos diagramas con forma de C, ¿se acuerdan? No estaría sirviendo. Entonces, estos diagramas me muestran, estas líneas me muestran acá las velocidades. Por ejemplo, a 140 grados Celsius por minuto de enfriamiento, a 40 grados Celsius por minuto de enfriamiento, o a 5 grados Celsius por minuto de enfriamiento. ¿Y qué pasa? Lo que me muestran estos diagramas, ahí se me fue otra vez, lo que me muestran estos diagramas, ay, por Dios, es que dependiendo de la velocidad que yo me mueva para enfriar, puedo obtener una cosa u otra. Por ejemplo, si yo enfrío muy rápido, voy a obtener martensita. Voy a caer en la zona de la martensita, esta zona de acá. Todo lo que voy a obtener es martensita, que es duro, poco dúctil. Después, si enfriamos relativamente una velocidad media, obtenemos perlita más martensita, o sea, ambas dos. O sea, voy a obtener algo de perlita, pero voy a obtener también martensita porque enfrío bastante rápido. Después, si enfrío un poco más lento, obtengo perlita fina, y si enfrío aún más lento, cerca del eutéctico, digamos, obtengo perlita gruesa. Este tipo de diagramas
¿tá? Nos dan información importante a la hora de, el día que ustedes tengan que enfriar un acero, ¿tá? Ojalá que pudiéramos hacer eso alguna vez acá, yo sería muy feliz, vamos a obtener, dependiendo de la velocidad de enfriamiento, una fase o la otra. Y bueno, que esto ya se les había mostrado, esta gráfica ya las usamos alguna vez, los diferentes tratamientos térmicos. Tenemos que la temperatura se aumenta a una temperatura menor que la fusión, y dependiendo cómo se enfríe, ¿se acuerdan que si teníamos un templado cuando el enfriamiento era rápido? Si hacemos un templado, ¿qué se obtendrá? Se cayó el yunque y ya está. El diagrama este yo sabía que era espantoso. ¿Qué va a pasar si hacemos un templado, un enfriamiento rápido? ¿A alguien se le ocurre? ¿Obtenemos la martensita? Y yo creo que sí, claro. O sea, no es tan así, tan lineal, pero uno tiende a pensar que se va a obtener martensita. Si hacemos un normalizado, ¿qué obtendremos? O sea, algún enfriamiento medianamente lento, digamos. ¿Qué obtendremos? Ahí es más difícil de decir, pero puede ser o vainita o perlita más martensita, ¿se acuerdan que había una de las etapas que era así? O perlita fina, que son más resistentes. Y haciendo un recocido, que sería con un enfriamiento bien lento, obtendríamos perlita gruesa, que es la más maleable de todos. Después tenemos el revenido, que eso es un tratamiento que se calienta a una temperatura bastante más baja, o sea, estamos ya moviéndonos en otra etapa del diagrama de fase, ya no estamos cercano al eutéctico y bajando, sino más frío, digamos. El revenido es estar un tiempo, ¿sí? O sea, un tiempo bastante prolongado a esa temperatura y luego enfriamiento, ¿tá? Eso puede dar lugar a otras fases, como la esferoidita, por ejemplo, que era algo que salió ahí. Bueno, promueve uniformidad en la estructura el tratamiento, el recocido, ¿está? Vamos a ver primero el recocido, vamos a mirarlo, el recocido el amarillo acá, el que enfría más lento. Va a promover uniformidad en la estructura. Se calienta el acero a temperatura apenas por encima de la austenización, o sea, cuando cambiaba por encima del eutéctico, y se enfría muy lento en horno. Se modifica la microestructura formando perlita gruesa. Muy bien. Habíamos llegado a una conclusión correcta, ¿verdad? Es lógico de razonarlo así. El normalizado, que es el que enfría medio, vamos a calentar el acero a temperatura por encima de la austenización, se enfría con aire quieto. Eso me encanta, en aire quieto. Parece como que, no sé, sí, se enfría con aire, no se le pone una corriente de aire. O sea, digamos, no enfrío tan rápido. Y va a modificar la microestructura formando perlita fina. Obviamente porque enfría un poquito más rápido, si la perlita no es gruesa, es fina. Después, el templado, que era el que yo les decía, que seguramente se formaba la martensita, me lo dijeron ustedes. Bueno, vamos a calentar el acero a temperatura por encima de la austenización, enfriamos rápido y vamos a modificar la microestructura obteniéndose sin martensita. O sea que simplemente con estas formas de calentar y ver cómo enfrío, ya logro modificar bastante la microestructura. Enfriar lento, seguramente dejando enfriar, tranquilo, sin acelerar el proceso, me da perlita gruesa. Ahora, si yo enfrío rápidamente, con un templado que lo encajo después en un baño de agua fría, ahí seguramente se me va a formar la martensita, ¿sí? Bien. El revenido, ¿se acuerdan? El que veíamos. El tratamiento isotérmico a temperaturas entre 200 y 600 grados. Como la martensita es muy frágil, vamos a modificar su microestructura formando vainita y perlita de grano fino o grueso. O sea, llevando esto a una temperatura, ¿sí? Más baja que la de eutectización, o sea, más baja que la isotermo eutéctica, pero igualmente que permite que se modifique la microestructura y que se forme a partir de martensita, vainita y perlita de grano fino o grueso. Las propiedades finales van a depender del lapso de calentamiento. Ese proceso que yo les digo que hay que dejarlo un tiempo calentando. Entonces, depende cuánto tiempo lo deje calentando, lo que logro. Muchas veces un tiempo significa 18 o 24 horas, o sea, es bastante.
lo que se deja. Después tenemos el endurecimiento. Algunas piezas, no lo hemos visto, esto es nuevo, algunas piezas van a ser que necesiten aumentar la dureza superficial. Por ejemplo, engranajes, los cilindros de los autos, o sea, el cilindro que hace andar el auto, donde se da la combustión y que sube y baja, ¿sí? Todo el tiempo dentro del motor, tiene que ser muy duro el acero de afuera, porque si no, no va a soportar la abrasión de subir y bajar todo el tiempo. Pero el interior tiene que ser maleable, porque si no se quebraría enseguida, y no queremos eso, queremos que el cilindro dure. Por ejemplo, los ejes, los engranajes, cigüeñales también. Entonces, bueno, esto lo que se va a hacer es tratamientos térmicos o termoquímicos para modificar la superficie de los aceros. ¿Tá? Los tratamientos químicos van a modificar esa composición superficial. Superficial y no tanto, o sea, a veces se llega bastante adentro. Pero la idea es que esa modificación le va a permitir una mayor resistencia superficial a ese material. Entonces tenemos tratamientos químicos. Se va a agregar elementos que difunden desde la superficie. ¿Está? O sea, tenemos varias. Tenemos cianuración, en que lo que va a difundir son cianuros fundidos, que es todo tan amigable, precioso. O sea, cianuros fundidos, se hace una inmersión de la pieza en cianuros fundidos, y entonces... ¿What? No. What the fuck? Son 20. No.